A la bruja la vimos tirada en la carretera al día siguiente. Había patrullas, una ambulancia y varios carros detenidos porque habían cerrado un carril. Mi papá bajó la velocidad para pasar despacio, y cuando mi mamá vio el tobillo de la mujer, agarró a mi hermana de la mano para que no siguiera mirando. Todavía traía una cadena enredada en la pierna. Era la misma cadena que mi papá había puesto la noche anterior en el gallinero. Esto pasó cuando yo todavía vivía con mis papás en un terreno que teníamos a la salida de un pueblo chico. Teníamos un ranchito con algunos animales, y atrás de la casa estaba el gallinero. Vivíamos de vender leche, huevos y de lo que saliera, así que cuando empezaron a faltar gallinas sí nos afectó. Al principio pensamos que era un tlacuache o algún perro que se metía de noche. Mi papá revisó la malla, tapó huecos y puso más seguro en la puerta del gallinero. Aún así, cada ciertos días amanecía faltando una gallina. A veces encontrábamos plumas cerca del corral, pero nunca había rastros claros de un animal. La puerta amanecía cerrada y la malla no estaba rota. Eso fue lo que empezó a preocupar a mi papá. Los perros eran bravos para cualquier ruido. Si alguien se acercaba al portón, se ponían como locos. Pero esas noches no percibían nada. Una mañana faltaron 3 gallinas. Mi papá ya no dijo nada durante el desayuno. Se levantó, fue por un machete y empezó a revisar el corral como si estuviera buscando una respuesta debajo de cada tabla. Ya en la tarde, mi papá nos dijo que nos íbamos a quedar despiertos. Nos acomodamos detrás de unas pacas viejas que estaban cerca del gallinero. Mi mamá se quedó en la casa con mi hermana, pero desde la ventana alcanzaba a ver el corral. Mi papá, mi hermano mayor y yo nos quedamos afuera con las luces apagadas. Pasó mucho rato sin que se oyera nada. Cerca de la medianoche, la puerta del gallinero se movió. Mi papá levantó la mano para que no nos moviéramos. Primero vimos una mano metiéndose por la abertura de la puerta. Después vimos la cara de una mujer asomándose al gallinero. Traía el cabello suelto, largo, pegado a la espalda. Mi papá salió de detrás de las pacas y le gritó. La mujer volteó hacia nosotros con una gallina apretada contra el pecho. Yo le vi la cara apenas un segundo. Era una señora grande. Mi papá corrió hacia ella. La mujer aventó la gallina al suelo y salió del gallinero encorvada. Mi hermano prendió la lámpara, pero la luz empezó a fallar. Alcancé a verla correr hacia los mezquites, con el cabello moviéndose sobre la espalda. Corría demasiado rápido para una señora mayor. Mi papá iba detrás de ella, gritándole que se parara. Mi hermano y yo corrimos también, pero nos quedamos más atrás. La mujer llegó a la parte donde el terreno baja hacia una zanja. Ahí la perdimos entre el oscuro. Después se oyó un aleteo fuerte. Mi hermano levantó la lámpara y vimos una lechuza enorme salir de ese mismo lado. Pasó sobre los árboles y se fue hacia el cerro. Era grande, más grande que cualquier lechuza que yo hubiera visto. Mi papá regresó caminando despacio. Venía blanco de la cara. Le pregunté si la había visto brincar la zanja. Me dijo que me callara y que nos metiéramos a la casa. Mi mamá estaba esperando en la entrada de la casa. Le preguntó a mi papá si él creía que era una bruja. Mi papá no le contestó, y después los dos se quedaron callados, escuchando el ambiente de afuera, mientras los perros seguían echados sin hacer ningún ruido. Al día siguiente, mi papá fue con un señor del pueblo que sabía de esas cosas. Al rato mi papá regresó con varias cosas que le vendió el señor, según para protegernos. Ese señor le dijo que, si la bruja ya había entrado varias veces, iba a regresar. Antes de que oscureciera, preparó la trampa. Puso una cadena por dentro de la entrada del gallinero, pegada al suelo, con un aro que se cerraba al jalarse. La amarró a un poste grueso que sostenía la puerta. Encima echó tierra para que no se viera tanto. Esa noche nos quedamos adentro viendo por la ventana. Pasaron varias horas. Ya estábamos a punto de irnos a dormir cuando escuchamos ruido en el gallinero. Mi papá se levantó con la escopeta, pero mi mamá le agarró el brazo y le recordó lo que le habían dicho. Mi papá se quedó junto a la puerta esperando. Unos segundos después, la puerta del gallinero se abrió. Desde la ventana vi una sombra entrar. No pude verle la cara, pero vi el cabello largo cayéndole hacia adelante. Se metió igual que la noche anterior. Las gallinas empezaron a golpearse contra la malla. Entonces la cadena sonó. Se escuchó un jalón fuerte y luego otro, como si alguien estuviera arrastrando el poste desde adentro.
Mi papá abrió la puerta de la casa y salió antes de que mi mamá pudiera detenerlo. Nosotros salimos detrás, aunque él nos gritó que nos quedáramos. Cuando prendió la lámpara, la vimos en el suelo. La mujer estaba junto a la entrada del gallinero, con la cadena atorada en el tobillo. Tenía una mano enterrada en la tierra y la otra jalando el aro. Mi papá le apuntó con la escopeta y le dijo que no se moviera. La mujer levantó la cara. Esta vez la vimos mejor. Era vieja, pero sus ojos no se veían cansados. Nos miró uno por uno. Luego empezó a reírse. Mi mamá rezaba desde la puerta de la casa, y los perros estaban escondidos debajo de la mesa del patio. Mi papá dio un paso para acercarse. La mujer jaló la pierna con tanta fuerza que el poste crujió. La cadena le estaba cortando la piel, pero ella no parecía sentirlo. Volvió a jalar, y el seguro se abrió de un lado. Mi papá disparó al aire para espantarla, y las gallinas se volvieron locas dentro del corral. No sé cómo pasó, pero se soltó de la trampa. Corrió hacia atrás con la cadena todavía colgándole del tobillo. Mi papá quiso seguirla, pero mi mamá gritó su nombre desde la casa. Esa vez sí se detuvo. La mujer llegó a los mezquites y se perdió entre la sombra. Unos segundos después vimos levantarse una lechuza del mismo lugar. Salió en friera, golpeando las ramas, con algo brillándole en una pata. Mi papá iluminó hacia arriba, y la luz alcanzó a pegarle a la cadena por un momento. Después la lechuza se fue hacia la carretera. Mi papá se quedó sentado junto a la puerta hasta que amaneció. Yo traté de convencerme de que lo había visto mal, que la cadena había quedado tirada en el monte, que la lechuza salió por casualidad. Pero cuando salió el sol, fuimos al gallinero y el poste estaba astillado. El aro de la cadena ya no estaba. En la tierra había marcas de dedos y plumas embarradas. Mi papá dijo que íbamos al pueblo a hablar otra vez con el señor que le había dado la trampa. A medio camino vimos los carros detenidos. Había una patrulla atravesada y una gente haciendo señas para que pasáramos despacio por el otro carril. Mi papá bajó la velocidad. Mi mamá nos dijo que miráramos hacia adelante, pero yo alcancé a ver entre la gente. Era una mujer tirada cerca de la orilla. Traía un vestido oscuro. No lo podía creer. Tenía la misma cadena de la trampa alrededor de su tobillo. Mi papá no habló hasta llegar al pueblo. Cuando entramos a la tienda donde siempre comprábamos alimento para los animales, el dueño ya estaba hablando de eso con otros hombres. Decían que habían encontrado a una bruja muerta en la carretera, que nadie sabía quién era y que parecía que la habían atropellado en la madrugada. Uno de ellos dijo que traía una cadena en la pierna. Unos años después, mis papás vendieron los animales y se fueron más cerca del pueblo. Pero cada vez que escucho una lechuza de noche, me acuerdo de lo que vimos esa noche. Y me acuerdo de esa bruja en la carretera, con la cadena todavía amarrada en su tobillo. Crecí en un hogar donde la brujería se practicaba desde generaciones atrás. Cuando era pequeña no entendía lo que pasaba. Para mí solo era un juego. Mi abuela fue la que más tiempo se tomó en enseñarme muchas cosas. Ella me sentaba en la mesa de la cocina cuando ya se había ido mi abuelo a dormir. Sacaba una caja de madera que guardaba arriba del ropero y ponía cosas frente a mí. Me pedía que escogiera una. Yo pensaba que estaba jugando a adivinar. A veces llegaban mujeres en la noche. Entraban por la puerta de atrás y mi abuela me decía que saludara. Se sentaban con ella en la cocina y hablaban mientras yo me quedaba en una silla junto a la pared observándolas. Si me daba sueño, mi abuela tocaba la mesa con los dedos para que abriera los ojos. Medio me regañaba y me decía que tenía que poner atención. En ese entonces no tenía idea a qué se refería. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con que me quedara tanto tiempo con ella. De niña solo veía que discutían en el patio cuando pensaban que yo no escuchaba. Mi mamá le decía que me dejara ser niña. Mi abuela le contestaba que una niña también podía aprender, y que algunas cosas se metían temprano o ya no entraban nunca. Lo primero que me dio miedo pasó cuando tenía como 8 años. Mi abuela puso una foto sobre la mesa. Era de una señora que yo no conocía. Me pidió que pusiera la mano encima y le dijera si la mujer estaba viva. Yo pensé que era una broma y contesté que sí, porque en la foto se veía sonriendo en una fiesta. Mi abuela se molestó conmigo y me dijo que tenía que sentir, no usar los ojos. No supe qué decir. Quité la mano de la foto y le dije que me quería ir a dormir. Ella guardó todo. Antes de mandarme al cuarto, me dio un beso en la frente y me dijo que yo todavía me hacía la sorda, pero que un día iba a escuchar como ella.
Esa noche soñé con la mujer de la foto parada en la cocina. No estaba haciendo nada en particular. Solo estaba junto a la mesa, viendo la caja de madera de mi abuela. Cuando le conté a mi mamá, se puso seria. No me regañó, pero ese día fue por mí temprano y me llevó a la casa sin hablar mucho con mi abuela. Durante varias semanas ya no me dejó quedarme allá en las tardes. Mi abuela nomás me veía desde la puerta cuando pasábamos por su casa. Poco a poco regresé a la casa de mi abuela, y las noches en la cocina volvieron también. La diferencia es que ahora ella cerraba la puerta cuando sacaba la caja. Me empezó a enseñar cómo fijarme en la gente y me hacía repetir frases que, según ella, eran para proteger la casa, aunque no sonaban como las oraciones que dicen en la iglesia. Cuando cumplí 13 años, me regaló una pulsera negra con un hilo rojo amarrado por dentro y una medalla con un sigilo. Me dijo que jamás me la debería quitar. Mi mamá la vio al día siguiente y me la arrancó de la muñeca frente al lavadero. Mi mamá también practicaba brujería, pero no estaba de acuerdo con que me enseñaran tan pequeña. Ella quería que yo escogiera mi camino sola. Esa noche mi abuela llegó a nuestra casa. Tocó 3 veces y mi mamá se quedó parada en la sala, sin moverse hacia la puerta. Mi papá fue a abrir, pero ella le pidió que se esperara. Desde afuera, mi abuela dijo mi nombre. Mi abuela se quedó afuera varios minutos. Después dijo que lo que era mío iba a buscarme. Mi papá se enojó y abrió la puerta antes de que mi mamá pudiera detenerlo. Mi abuela ya se había ido. En la entrada había una pulsera igual a la que mi mamá había tirado. Pasó mucho tiempo antes de que mis papás dejaran que volviera a acercarme a mi abuela. Luego, un día, mi abuela falleció. Cuando llegamos al velorio, varias mujeres de las que yo veía en la cocina estaban sentadas cerca del ataúd. Una de ellas me hizo espacio en la primera fila. Mi mamá me dijo que me sentara con ella atrás. Durante el rosario, escuché que algo tocó el ataúd. Miré alrededor pensando que todos lo habían escuchado, pero nomás fui yo. Esa noche, después del velorio, eran como las 2:30 de la mañana. Escuché algo tocar la puerta de mi closet. Me quedé sentada un par de minutos, pensando que quizá había sonado otra cosa. Me volví a acostar, pero volvieron a tocar. Me paré despacio y caminé hacia el closet. La verdad no sé por qué no tenía miedo. Abrí la puerta despacio y no podía creer lo que estaba ahí. Era la caja de mi abuela, donde mantenía sus cosas de brujería. Me acordé de lo que había dicho, lo que era mío me iba a buscar. No supe qué pensar en ese instante. Pensé en ir a decirle a mi mamá, pero algo dentro de mí me detuvo. Saqué la caja como pude, estaba demasiado pesada. Al abrirla, sentí algo que no sé cómo explicar. Lo único que puedo decir es que no fue algo bueno. Desde ese momento empecé a cambiar. Empecé a leer las notas y los libros que mi abuela tenía en la caja. Hablaban de ritos e invocaciones de espíritus. Pasé varios meses estudiando todo ese material. Una noche, cuando ya estaba dormida, escuché que alguien me habló. Abrí los ojos y me quedé despierta unos minutos. Cuando ya me iba a quedar dormida otra vez, escuché la voz de mi abuela. Ya es tiempo. Esta vez no me puse a pensar qué significaba. Yo ya sabía lo que quería decir. Empecé a hacer ritos e invocaciones espirituales. Duré varios años haciendo eso. Se puede decir que practicaba por mi cuenta. Ya a los 20 años me mudé de la casa de mis papás. Renté una casa chica en la Ciudad de México, mientras estudiaba en la UNAM. Ahí conocí unas chicas que también eran brujas. Nos juntábamos 3 veces a la semana para hacer rituales y otras cosas que no voy a mencionar. Una noche mi mamá llegó ahí. Venía con una señora que no conocía. Sentí un odio hacia esa mujer sin entender por qué, pero fue instantáneo. Las dejé pasar y nos sentamos en la sala. Todas mis cosas de brujería estaban a plena vista. No tenía por qué esconder nada. Mi mamá me pidió un vaso con agua. Al dárselo, noté que traía una pulsera con una cruz chica. Le pregunté por qué tenía eso puesto. Ella respondió que por eso venía, porque quería hablar conmigo. Dijo que había un camino mejor. No sé por qué, pero me dio una rabia. Le pregunté quién era la señora que venía con ella. Mi mamá respondió que se llamaba Aurelia, que conocía a mi abuela desde antes de que yo naciera y que también conocía lo que había en esa caja. Eso sí me molestó bastante. Le reclamé que no necesitaba traer gente a mi casa para hablar de cosas que ella misma había practicado. Mi mamá se quedó callada un momento. La señora no decía nada.
Solo me veía como si ya supiera qué estaba pasando conmigo. Le pregunté a mi mamá si ahora venía a decirme que todo estaba mal, después de haberme dejado crecer cerca de mi abuela. Mi mamá me aseguró que ella nunca quiso eso para mí. Por eso peleaba con mi abuela, porque me estaban enseñando cuando yo todavía no podía escoger. Yo le respondí que ya estaba grande y que ahora sí estaba escogiendo. La señora Aurelia habló hasta ese momento. Dijo que una cosa era escoger y otra cosa era obedecer algo que te venían poniendo desde niña. También dijo que la caja no había llegado a mi closet por cariño de mi abuela. Le pregunté qué quería decir con eso. Aurelia contestó que la caja me había encontrado porque mi abuela dejó mi nombre dentro. Eso me dio mucho coraje. La acusé de inventar cosas. Mi mamá quiso hablar, pero la interrumpí y le solté que si ella tenía tanto miedo, ese era problema suyo, no mío. La señora Aurelia me preguntó si yo había empezado a escuchar a mi abuela y si la voz me había dicho que ya era tiempo. Ahí sí me quedé callada. No había forma de que ella supiera eso. Yo no se lo había contado a nadie, ni a las muchachas con las que me juntaba. Mi mamá me vio la cara y entendió. Dijo que por eso había ido. No venía a pelear conmigo, venía porque todavía estaba a tiempo de soltar eso. Yo no quería soltar nada. Para mí, mi abuela me había dejado sus cosas porque confiaba en mí, porque sabía que yo sí podía seguir con lo que ella hacía. Aurelia negó con la cabeza. Dijo que mi abuela no me había dejado un regalo, me había dejado un lugar. No entendí en ese momento, o no quise entender. Mi mamá me pidió ver la caja, pero me negué. Me preguntó si la tenía ahí, y contesté que eso no le importaba. La señora Aurelia se levantó del sillón y se quedó viendo hacia el pasillo, donde estaba mi cuarto. Yo me paré enfrente y le dije que no iba a pasar. La señora no intentó empujar ni nada. Solo dijo que la caja ya no estaba cerrada como yo creía. Una vez que empecé a leer lo que había adentro, desperté a algo muy oscuro. Les grité que se fueran. Mi mamá se levantó despacio. Tenía los ojos llenos de tristeza, pero no me rogó. Solo me advirtió que, si esa noche escuchaba a mi abuela, no le contestara. Si me pedía que abriera la caja, no la abriera. Y si sentía ganas de ir a la cocina, me saliera de la casa. Yo le contesté que ya no era una niña para que me diera instrucciones. Mi mamá no respondió. Aurelia tomó su bolsa y antes de salir, dijo algo que todavía me acuerdo. La brujería de mi abuela no se heredaba como una casa, se cobraba. Cuando cerré la puerta, sentí un coraje que no me dejaba ni respirar bien. Esa noche no salí con las muchachas. Me quedé leyendo la clavícula de Salomón. No sé en qué momento se me fue la hora. Cuando levanté la vista, ya casi amanecía. Tenía los dedos manchados de tinta, aunque no recordaba haber escrito nada. En una hoja estaba el nombre de un demonio que leí en la clavícula de Salomón. Estaba escrito varias veces, una debajo de otra. Al principio pensé que lo había hecho yo sin darme cuenta, pero la letra no era mía. Era la letra de mi abuela. La reconocí porque de niña me mandaba recados en servilletas cuando me dejaba comida. Abajo del nombre decía una sola frase. Ya te respondió. Ahí fue cuando por primera vez sentí miedo de lo que yo misma estaba haciendo. Guardé la hoja rápido, cerré la caja y la metí de nuevo al closet. Me acosté sin apagar la luz. Cada rato escuchaba como si alguien moviera cosas en la cocina. Lo ignoré como pude. No tenía el valor para ir a ver. En la mañana le marqué a mi mamá, pero no me contestó. Le marqué varias veces y nada. Pensé en ir a verla, pero me ganó el orgullo. Me dije que seguro no contestaba para asustarme o para que yo fuera corriendo a pedir perdón. Me fui a la universidad como si nada. Ese día todo se sintió fuera de lugar. No podía concentrarme para nada. Escuchaba mi nombre en voces de gente que pasaba cerca, pero cuando volteaba nadie me estaba hablando. En una clase, el profesor dijo una palabra que yo había leído en una de las hojas de mi abuela. Me quedé viéndolo y él me preguntó si estaba bien. Me salí antes de que terminara la clase. Cuando llegué a mi casa, la caja estaba sobre la mesa de la sala. Yo estaba segura de que la había dejado en el closet. Me acerqué despacio, con un poco de miedo. Encima tenía la pulsera negra con el hilo rojo, la que mi mamá me había quitado cuando tenía 13 años. La misma que había aparecido en la entrada de la casa después de que mi abuela fue a buscarnos. Yo la había guardado años atrás en una bolsa con cosas viejas. No sabía cómo había llegado ahí. Me quedé viendo la pulsera mucho rato. Una parte de mí quería ponérmela.
Otra parte quería aventarla por la ventana. Al final no hice ninguna de las dos cosas. Agarré mi celular y le marqué otra vez a mi mamá. Esta vez sí me contestó. Le dije que necesitaba verla. No me preguntó qué había pasado, solo me dijo que no tocara la caja y que saliera de mi casa. Me pidió que me fuera a un lugar con gente y la esperara ahí. Le dije que la caja ya estaba en la sala. Mi mamá respiró fuerte del otro lado y luego me ordenó que saliera en ese momento. Colgué y fui por mis llaves. Cuando pasé junto a la mesa, la caja se abrió sola. Adentro estaba una foto de mi abuela. Era una foto de ella en su cocina, sentada en la mesa, con la caja enfrente. Detrás de ella se veía una sombra parada junto al ropero. Al principio pensé que era una mancha de la imagen. Luego vi que tenía forma de persona. Atrás de la foto había algo escrito. Era el nombre del demonio que yo había escrito. Dejé la foto ahí y salí de la casa. Mi mamá llegó con Aurelia como media hora después. Yo estaba en una cafetería cerca de mi calle, sentada en una mesa de afuera. No había podido tomar ni agua. Cuando me vieron, mi mamá se acercó y me revisó la cara como si buscara algo en mis ojos. Aurelia preguntó si me había puesto la pulsera. Le dije que no. Me dijo que entonces todavía podía sacarse, pero que ya no iba a ser fácil. Le pregunté qué era eso que se tenía que sacar. Mi mamá bajó la mirada. Aurelia explicó que mi abuela había servido a algo durante muchos años y que cuando murió no se fue sola. Dijo que en esas cosas siempre queda alguien que quiere seguir sentado en la mesa. Le dije que yo no quería seguir. Aurelia me preguntó si estaba segura y respondí que sí. Fuimos a mi casa cuando todavía había luz. Yo no quería entrar, pero Aurelia dijo que, si dejaba la caja ahí, iba a seguir buscándome. Subimos las tres. La puerta estaba cerrada como la dejé. Adentro todo estaba quieto. La caja seguía sobre la mesa. Mi mamá no se acercó. Aurelia sí. Sacó un trapo de su bolsa y la envolvió sin abrirla. En cuanto la levantó, se escuchó la voz de mi abuela desde mi cuarto. Mi mamá cerró los ojos. Yo sentí que el cuerpo se me quería ir hacia el pasillo, como si la voz me jalara por dentro. Aurelia me habló fuerte. Me dijo que no caminara. Si contestaba, lo iba a hacer mío otra vez. La voz volvió a llamarme. Esta vez sonó más cerca. Me quedé agarrada al respaldo de una silla. Mi mamá empezó a decir algo en voz baja, pero Aurelia la detuvo. Le pidió que no le diera más miedo. La puerta de mi cuarto se abrió. No vimos a nadie. Solo salió aire frío, con ese olor de la caja. La pulsera negra estaba en el suelo, justo en la entrada del cuarto. Aurelia me preguntó si yo quería romper con eso. Yo dije que sí, pero la voz de mi abuela se rió desde adentro. Dijo que yo ya había escogido. Aurelia contestó que una niña no escoge. Después de eso, todo pasó rápido. Aurelia se llevó la caja envuelta. Mi mamá me sacó de la casa. Yo no pregunté a dónde la llevaron ni qué hicieron con ella. Esa noche dormí en casa de mi mamá, con la luz del pasillo prendida y la puerta abierta. No voy a decir que al día siguiente todo se arregló. Pasé semanas sintiendo que algo me faltaba. Me despertaba pensando en la caja. A veces, sin darme cuenta, escribía mi nombre en hojas sueltas. Una vez compré una libreta en la papelería y, al abrirla en mi casa, la primera página olía a la cocina de mi abuela. Dejé de juntarme con las muchachas. 2 me buscaron varias veces. Una me dijo que yo me estaba dejando asustar por mi mamá. Otra me dejó un mensaje diciendo que algunas puertas no se cerraban nomás porque una se arrepentía. Decidí no contestarles. También dejé la casa que rentaba. Me cambié a un cuarto más cerca de mi mamá. Terminé la carrera más tarde de lo que debía, porque hubo meses en los que no podía dormir bien. A veces soñaba con mi abuela sentada en la mesa. Eso era lo peor, que en el sueño todavía me daba ternura verla. Con el tiempo aprendí a vivir sin hablar de eso. Mi mamá y yo nunca tuvimos una conversación completa sobre todo lo que pasó. Ella me decía lo necesario, y yo tampoco quería escuchar más. Algunas cosas, si las explicas demasiado, se te vuelven a meter. Aurelia falleció años después. Mi mamá me avisó por teléfono. Me dijo que no fuera al velorio, que prendiera una luz en la cocina y que esa noche no durmiera con la puerta cerrada. Le pregunté si había pasado algo. Dijo que no.
pero su voz sonaba igual que aquella tarde en mi casa. Esa noche escuché 3 golpes en la mesa. Yo estaba en mi cuarto, ya acostada. Los escuché claros, desde la cocina. 3 golpes despacio, con la misma pausa que hacía mi abuela cuando quería que yo pusiera atención. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Los golpes no estaban entrando por los oídos. Los sentía en el pecho. Después escuché la voz de mi abuela. Me dijo que Aurelia ya no estaba y que ahora nadie iba a meterse. Me salí del cuarto, agarré mis llaves y bajé a la calle en pijama. Me quedé afuera hasta que amaneció. Desde la banqueta podía ver la ventana de mi cocina. La luz estaba prendida. A ratos juraba que había alguien parado ahí, junto a la mesa, pero cada vez que miraba bien, solo veía el reflejo. Estoy segura de que todavía me sigue. Ya no se deja ver ni escuchar como antes, pero la siento. Encontré la muñeca en el bote del baño, envuelta en servilletas mojadas y aplastada hasta el fondo. Al principio pensé que era un juguete de alguna niña, porque en la estética muchas señoras llevaban a sus hijas y a veces se les olvidaban cosas. Era una muñeca hecha a mano, con la cabeza mal cosida y un hilo negro apretado alrededor del cuello. Tenía cabello pegado arriba, metido con puntadas torcidas. No quise tocarla con la mano, así que la acerqué con la escoba, apenas lo suficiente para verla bien, porque desde que cayó al piso me dio una sensación horrible. Primero pensé que ese cabello era de la señora que acababa de irse. Tenía sentido, o al menos eso quise creer durante unos segundos. Pero el cabello de la muñeca no era tan largo como el de ella, era más corto, más parejo, y mientras lo veía desde la puerta del baño, empecé a entender por qué se me hacía tan familiar. Ese día me tocó cerrar sola porque Marta tenía una cita en el seguro y mi compañera había pedido salir temprano. Ya estaba lista para cerrar. Iba a bajar la cortina cuando una señora se paró frente al vidrio. Se quedó viendo hacia adentro, quieta, con una bolsa de mandado en la mano. Era una señora grande, quizá de unos 60 años. Le hice una seña de que ya estaba cerrado, pero ella levantó la mano despacio y señaló su cabello. Pude haberle dicho que no, y todavía me pesa no haberlo hecho. Venía una semana floja y yo ocupaba las propinas. Abrí un poco la puerta y le dije que solo podía hacerle un corte rápido porque ya estaba cerrando. Ella sonrió apenas y me dijo que solo quería las puntas, que no me iba a entretener. La dejé entrar pensando que en 15 minutos iba a terminar todo. Desde que cruzó la puerta, el local se sintió diferente. Ella caminó directo a la silla del fondo, puso su bolsa junto a sus pies y se sentó sin quitarse el suéter. Le pregunté si quería que le lavara el cabello, pero me dijo que así estaba bien. Le quité la liga y la trenza se deshizo pesada sobre la capa. Tenía muchísimo cabello. Mientras se lo acomodaba, me preguntó mi nombre. Le dije que me llamaba Rebeca. Le pregunté cómo quería el corte y me pidió que le emparejara las puntas, muy poquito. Ella no veía su reflejo como hacen casi todas las clientas. Se quedaba viéndome a mí. El corte no era complicado, pero ella hacía que todo se sintiera lento. Cuando le pedía que moviera tantito la cabeza, tardaba en hacerlo. Varias veces volteó hacia el pasillo del baño, aunque no había nada que ver allá. También miraba mucho la capa, como si le preocupara lo que iba cayendo encima. Cuando terminé, le enseñé el corte con el espejo de mano. Ella apenas se miró. Me dijo que estaba bien, pero lo dijo sin interés, como si el corte nunca hubiera sido la razón por la que entró. Le quité la capa y antes de que pudiera sacudirla, metió la mano y agarró varios cabellos que habían quedado encima. Le dije que yo lo limpiaba ahorita, pero ella cerró el puño y me contestó que esos eran de ella. Me pagó con un billete doblado en 4. Cuando lo recibí, me quedó un olor raro en los dedos, parecido al olor que queda cuando apagan una vela. La acompañé a la puerta porque ya quería cerrar. Antes de salir, se detuvo y miró otra vez hacia el baño. Luego me preguntó si siempre trabajaba sola. Le dije que no, que solo ese día me había tocado cerrar sin nadie más. Ella sonrió y me dijo que eso era bueno. Salió a la banqueta y caminó hacia la esquina. Yo cerré con llave y me quedé unos segundos viéndola por el vidrio. Me apuré, junté el cabello en el recogedor, lo tiré en una bolsa y empecé a apagar las luces. Antes de irme, fui al baño. Estaba a punto de salirme cuando me fijé en el basurero. Dentro había unas servilletas mojadas, aunque antes de que llegara esa señora yo había sacado la basura de ese bote. Metí la escoba para moverlas y algo pesado cayó al fondo. Lo empujé hasta sacarlo, y ahí fue cuando vi la muñeca que les conté al principio.
Me quedé viéndola desde la entrada del baño, tratando de encontrarle una explicación normal. Pensé que quizá era una broma, algo de una clienta anterior, alguna cosa que se le había caído a alguien sin que nos diéramos cuenta. Pero esa idea no aguantó mucho. Nadie deja una muñeca así envuelta en servilletas dentro del bote de un baño. El cabello cosido en la cabeza de la muñeca no se parecía al de la señora. El de ella era gris. El de la muñeca era oscuro, parejo, como si fuera mi pelo. Aunque quise convencerme de que podía ser coincidencia, no pude dejar de pensar en la forma en que la señora me había mirado la cabeza mientras cortaba. Saqué mi celular para tomarle foto. La cámara no quería enfocar la muñeca. Se veía borrosa cada vez que apuntaba al piso, pero si movía tantito el celular hacia el lavabo, la imagen salía normal. Lo intenté varias veces hasta que me dio coraje y también miedo, porque sentí que entre más tiempo pasaba ahí, más me estaba metiendo en algo que no entendía. Empujé la muñeca con la escoba hasta meterla en una bolsa negra. Amarré la bolsa y la dejé sobre la silla del fondo, con la idea de enseñársela a Marta al día siguiente. Cerré todo rápido, revisé la cortina 2 veces y me fui sin mirar hacia atrás dentro del local. Esa noche llegué a mi casa y me metí a bañar. Antes de dormir me peiné, y el cepillo quedó lleno de cabello. Era más de lo que se me caía normalmente, pero me dije que quizá era por estrés. A la mañana siguiente abrí la estética con Marta. Lo primero que hice fue buscar la bolsa negra. Ya no estaba donde la dejé. Le pregunté a Marta si ella la había tirado, pero me dijo que acababa de llegar conmigo. Revisamos por todo el salón y no encontramos nada. Yo le conté lo que me pasó la noche anterior. Al principio me escuchó como si pensara que yo estaba nerviosa por haber cerrado sola, pero cuando mencioné el hilo negro en el cuello y el cabello cosido en la cabeza, dejó de acomodar las toallas. Me preguntó si la había tocado con la mano. Le dije que usé la escoba desde el principio. Eso no la tranquilizó del todo. Luego me preguntó si la señora me había pedido mi nombre. Le dije que sí. También me preguntó si había agarrado cabello mío. Yo le dije que no, porque eso creía, pero recordé cómo había mirado el piso, cómo había tocado la capa y cómo había estado pendiente de mi cabello desde que se sentó. Marta cerró la puerta de la estética y sacó una bolsa de sal de la bodeguita. Empezó a echarla en la entrada, debajo de las sillas y afuera del baño, sin darme una explicación completa. Luego me dijo algo que todavía me acuerdo tal cual. Esa mujer era bruja, y no vino por un corte. Ese día trabajamos normal, pero Marta no me dejó barrer. Cada vez que caía cabello al piso, ella lo juntaba rápido y lo tiraba en una bolsa aparte. Tampoco dejó que nadie usara el baño. A las clientas les decía que no servía, aunque yo sabía que no era cierto. En la tarde, cuando me hice una cola, se me vino un mechón entero a la mano. Ahí ya no pude seguir fingiendo que todo era casualidad. Me miré en un espejo para checar mi pelo. No tenía un hueco grande, pero cerca de la nuca el cabello se sentía más delgado. Pasé los dedos con cuidado y se me quedaron más hebras atoradas. Toda esa semana ocurrieron cosas. La puerta del baño amanecía cerrada, aunque la dejáramos abierta. En el bote aparecían servilletas mojadas, aunque nadie lo usara. Los cepillos amanecían con cabellos enredados que no eran de ninguna clienta del día anterior. Una mañana encontramos un alfiler clavado en la silla donde se había sentado la señora. Marta quiso quemarlo afuera, pero el alfiler no se ponía negro. Lo sostuvo con unas pinzas, lo metió en un frasco con sal y lo guardó sin decirme dónde. Yo le pregunté si conocía a esa mujer y me contestó que no. El viernes, casi al cerrar, pasó lo que terminó de hacerme renunciar por dentro. Me había quedado sola unos minutos porque Marta fue a cambiar un billete con el señor del negocio de la esquina. Yo estaba acomodando tintes en la repisa. Tenía la radio prendida bajito y la cortina todavía arriba porque faltaba que una clienta pasara por unos productos. Escuché que la puerta del baño se cerró con cuidado. Me asomé desde donde estaba y vi que estaba cerrada. Pensé que Marta quizá había regresado sin que yo la oyera, así que le hablé desde la repisa. Nadie contestó. Caminé hacia el baño con las llaves apretadas en la mano. No quería abrir, pero tampoco quería quedarme viendo la puerta cerrada sin hacer nada. Antes de tocar la perilla, escuché unas tijeras adentro. Abrían y cerraban despacio, cortando el aire. Me separé de la puerta y caminé hasta la entrada sin quitarle la vista al pasillo. En cuanto llegué al vidrio, vi a Marta cruzando la calle de regreso con el billete en la mano. Le abrí antes de que tocara.
Ella me vio la cara y luego volteó hacia el fondo. No tuve que explicarle mucho. Agarró una escoba y caminó directo al baño, mientras yo me quedaba unos pasos atrás. Cuando abrió la puerta, el baño estaba vacío. En el lavabo había un mechón oscuro y mojado. Encima tenía una liga roja igual a la que yo había traído esa mañana. Me llevé la mano a la nuca y sentí el cabello suelto. La liga ya no estaba en mi cabeza. Marta me jaló del brazo y me sacó del baño sin dejar que me acercara más. Esa noche cerramos temprano. Ella me llevó a mi casa y me dijo que no saliera sola al día siguiente. También me dio el nombre de una señora que sabía limpiar esa clase de cosas. Yo no quería meterme más en nada de eso. Me daba miedo por todas las historias que uno escucha. El sábado decidí no ir a trabajar. A mediodía me habló Marta. No me saludó como siempre. Me preguntó si yo había ido temprano al local. Le dije que no, que estaba en mi casa desde la mañana. Se quedó callada unos segundos y luego me contó que cuando llegó a abrir, la cortina estaba rayada por fuera, como si alguien hubiera pasado una llave muchas veces sobre el metal. En el vidrio había marcas de dedos, todas del lado de afuera, y en la manija de la puerta habían dejado otra muñeca. Tenía un pedazo de mi uniforme amarrado en el pecho. Yo tenía una blusa vieja de la estética guardada en la bodeguita, y cuando revisaron, ya no estaba. La muñeca también tenía cabello, pero ahora no lo llevaba cosido en la cabeza. Lo tenía metido en la boca, apretado entre los hilos rojos de la cara. Marta llamó a la señora que sabía limpiar y me pidió que no fuera sola. Llegué con mi hermano porque no quería entrar al local sin alguien conmigo. La señora vio la muñeca sin tocarla y luego me vio a mí. Me preguntó quién me había cortado el cabello últimamente. Le dije que nadie. Entonces me pidió que me volteara y me apartó el cabello de la nuca. Se quedó mirando esa parte más delgada que yo había notado desde el día anterior. Dijo que eso no había empezado en el local, pero que ahí me habían dejado algo pegado. También dijo que teníamos que limpiar la estética antes de que la cosa siguiera agarrando fuerza. La señora limpió el lugar con cosas que traía en una bolsa. Barrió desde el fondo hacia la calle, echó agua en las esquinas y quemó unas hierbas en una lata. A mí me pidió que no viera la muñeca cuando la sacara. Me quedé mirando hacia la avenida, escuchando los carros pasar y la música del local de celulares, tratando de pensar en cualquier otra cosa. La estética estuvo cerrada 2 días. Cuando volvimos, todo parecía normal. Pasó casi un mes sin que ocurriera nada. Yo empecé a convencerme de que ya había terminado, hasta que una mañana llegué antes que todos para abrir. Entré al local y volteé a cerrar con llave mientras preparaba mis cosas. Cuando me giré, la señora estaba parada frente a la puerta, mirándome con una malicia que no le había visto la primera vez. Tiró algo al piso. Cuando llegó Marta, no quiso que yo me acercara. Levantó lo que habían dejado con unas pinzas y lo metió en un frasco. Era una trenza chiquita, amarrada con hilo negro. En ese mismo instante renuncié. Marta me entendió sin pedirme explicaciones. Me pagó la semana completa y me abrazó fuerte antes de que me fuera.